Hola, mi nombre es Keila Jimena Hernández Martínez y hoy nosotros les vamos a hablar sobre el tema adultez temprana, media y tardía. Vamos a tratar diferentes aspectos como lo son desarrollo físico, desarrollo social, cognitivo y todo esto basándonos en un solo autor que es Erik Erikson, un psicoanalista muy importante dentro de la psicología. Esperemos lo puedan comprender y que inicie la presentación. Hola compañeros, mi nombre es Fabiola Monserrat Crisóstomo y la primera etapa de la adultez es la adultez temprana. Esta etapa abarca regularmente de los 20 a los 40 años. Bueno, en esta etapa los adultos jóvenes buscan una realización personal. Esto incluye aspectos como el laboral, la familia, la profesión e incluso algunas veces también la escuela. Algunos ejemplos de esto es cuando en el aspecto laboral, desde que, por ejemplo, un estudiante universitario va a terminar su carrera, le comienzan a preocupar aspectos como titularse e incluso después el hacerse parte de lo laboral, conseguir un empleo y obtener más conocimientos respecto a este. En lo personal se encuentran los objetivos que quieres lograr, como tener tu casa propia, tener una pareja e incluso hacer una familia. Estos aspectos van trayendo a los individuos que pasan por esta etapa algunas tensiones, algunas preocupaciones, y esto se tiene que saber controlar porque si no a futuro puede traer depresión, aislamiento, ansiedad por las cargas emocionales que tienes en esta etapa. En nuestras imágenes pudimos colocar a dos mujeres que se encuentran dentro de esta etapa para ejemplificar entre otras cosas. Bueno, también dentro de esta etapa podemos encontrar el desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Erik Erikson fue un psicoanalista que desarrolló una teoría evolutiva psicosocial basándose en las fases psicosexuales de Sigmund Freud. Además, él no solo se basó, sino que las reescribió para poder tener 8 estadios que pueden describir la teoría psicosocial que él formó. En la edad adulta temprana se encuentra en el estadio número 6, que es la intimidad frente al aislamiento. La intimidad frente al aislamiento comprende aproximadamente de los 20 hasta los 40 años. Y bueno, aquí, como ya se ha mencionado, el individuo busca formar relaciones más estrechas, tanto de pareja, de familia, de amistades. Bueno, el individuo modifica el cómo se comporta con los demás y es una gran diferencia cuando es adolescente, puesto que busca que en sus relaciones haya más confianza, seguridad y además que esto sea mutuo, que entre las dos personas o más, como en las relaciones de amigos, haya una conexión muy buena, que haya respeto, tolerancia, pero que además sea todo recíproco. Y bueno, esto requiere compromiso y muchos otros factores que nos dice el psicoanalista. Y si este estadio se concluye de una manera satisfactoria y correcta, podemos encontrar que las personas tienen mayor facilidad para tener relaciones interpersonales. Y si no, Erik Erikson nos dice que hay dos extremos. El primero es que cuides tu intimidad, que todo sea sano, que hagas relaciones interpersonales en donde haya confianza. Y bueno,
nos dice que esto es bueno, pero sin descuidar la parte que tu identidad no debe ser cambiada por los demás, no debe ser manipulada. Y bueno, el otro extremo, Erik Erikson lo llama promiscuidad, donde no cuidas tu intimidad, es muy fácil que le cuentes todo a todos, etc. Y bueno, ese fue el desarrollo psicosocial de Erikson para nuestra etapa y es llamado intimidad frente al aislamiento. Bueno, ahora pasamos al desarrollo cognitivo del adulto temprano. Esto principalmente se ve en cómo se comporta frente a un adolescente. Es decir, los adolescentes pues tienen mayores arranques, todo eso. Y aquí cuando comienzas a ser un adulto temprano, tu desarrollo cognitivo te permite tener mayor madurez, incluso tu pensamiento se hace más reflexivo, más abierto y flexible. Además, bueno, como ya mencioné, la madurez hace que tengas un pensamiento dualista, que puedas racionalizarlo, que pienses lo que te conviene y también que puedas llevar a cabo tus sentimientos. Es decir, si yo voy a tomar una decisión, no puedo pensar solamente en lo que quiero, sino también en lo que me conviene. Y esto es parte del desarrollo cognitivo de la edad adulta temprana. Y el tener un pensamiento dualista también nos permite tomar mejores decisiones, desenvolvernos mejor y bueno, como ya se había mencionado, es más flexible, más abierto a nuevas situaciones y es capaz de tomar decisiones y resolver problemas que se nos enfrenten. Y bueno, esto principalmente los problemas que podemos encontrar son laborales y personales. Hola, yo soy Yair y yo les voy a hablar sobre el desarrollo físico de la adultez temprana. Esta es una etapa que se caracteriza por una gran resistencia y energía, lo cual implica que el individuo realice actividades con gran resistencia y con gran eficacia. Dentro del desarrollo físico existen 3 edades importantes, los cuales son los 20 años, los 25 años y los 30 años. A los 20 años todos los sentidos son perfectos. Con sentido me refiero al gusto, al olfato, a la vista, al tacto y al oído. Eso es la perfección. Se refiere a que funcionan en buen estado, que funcionan al 100% y no tienen ningún problema. La fuerza muscular a los 25 años apenas está en pleno apogeo, se podría decir que todavía puedes aumentar de fuerza y todavía no se va a quedar con esa fuerza. La estatura del adulto se estabiliza aproximadamente a los 30 años, lo que implica que el adulto ya no crece. Sin embargo, puede haber algunos cambios, los cuales veremos más al rato. Y el adulto tiene gran movilidad en los dedos y gran movilidad también en los brazos, lo que implica que puede hacer acciones muy rápido La salud en esta etapa está entre buena y excelente, lo que implica que si el individuo tiene un problema de salud, este puede ser causado por la genética o por alguna causa ambiental, lo que implica que el individuo casi no se enferma, no tiene enfermedades, la ausencia de enfermedades está muy prolongada, por así decirlo. Lo más común es el dolor crónico de espalda. Esto está relacionado con el trabajo, ya que él empuja cosas, carga cosas pesadas, no lo sé. Es importante en esta etapa presentarle importancia a la obesidad, ya que si no le presentamos importancia a la obesidad, podremos tener problemas como el colesterol, la presión alta, las enfermedades cardíacas y diabetes. Vicios en la edad adulta. Estos
se presentan desde, o pueden presentarse a la universidad, ya que es una etapa en la cual tenemos una espinita por saber que experimentar, vaya. El tabaquismo es uno de esos vicios. Este puede ser genético, puede producir cáncer, de boca, de laringe, de pulmón, de hígado y de estómago. Esto implica que si no lo tratas o si ese vicio se aumenta, va en aumento, puede causar algo trágico a largo plazo. El alcohol es otro vicio. Este vicio se presenta desde la prepa más o menos. El consumo del alcohol implica varias responsabilidades, ya que si no puede causarte hasta la muerte, por ejemplo, porque en la causa de un choque puedes perder la vida. También hay una enfermedad, no es enfermedad, sí, la cirrosis. Esa también, si no la tratas a tiempo, te puede causar la muerte. Alguna otra enfermedad, algún otro vicio es el consumo de drogas. Aquí en el consumo de drogas existen dos drogas, las cuales son más populares, por así decirlo, que es la marihuana y la cocaína. La marihuana se consume desde la adolescencia y la cocaína la empiezan a consumir a la adultez temprana, perdón. El consumo de estas dos sustancias o drogas puede ser trágico si las consumes mucho, porque puede llegar a afectar o deteriorar el sistema cognitivo. Hola, mi nombre es Daniel y les vengo a hablar sobre problemáticas que se presentan en el ámbito sexual y reproductivo. Existe un síndrome que es el de premenopausia. Este síndrome genera tensión y estrés. Aparece 1 o 2 semanas antes de iniciar su ciclo menstrual en las mujeres. Este se da más en mujeres de 30 años en adelante. También contamos con lo que es la infertilidad. Este es un daño en los óvulos y espermatozoides del hombre y óvulos de la mujer. Son daños genéticos que no permiten generar una descendencia o procrear hijos. La fertilidad comienza a disminuir en los 20 años y da un decremento a los 30. En los hombres empieza a aparecer a los 30 años. Existen enfermedades que de adquirir esta enfermedad podemos generar problemáticas hasta terminar nuestro ciclo de vida. Algunas enfermedades que se presentan son la sífilis, herpes genital, gonorrea y sida. Para prevenir estas enfermedades debemos tener abstinencia sexual o usar métodos preservativos como es el condón. Dentro del desarrollo social, el sujeto pasa de no tener responsabilidades a tener una familia, lo que implica que el individuo debe buscar trabajo para así poder sustentar a su familia y no dejarla en la calle. Un claro ejemplo es el de nuestros padres, que al juntar o querer tener una familia, él debió de haber buscado trabajo para así poder sustentar a su familia. Este es un cambio muy drástico de obligaciones y deberes, ya que el individuo decide formar un futuro, por así decirlo. Todos estos cambios en el individuo adulto nos indican que está madurando, ya está entrando en otra etapa. Hola, yo soy Mario y les voy a hablar acerca de la adultez media. La adultez media es una etapa de desarrollo que va de los 40 a los 60-65 años aproximadamente. Esta etapa no solo significa un tiempo de pérdida ni de deterioro, sino también de crecimiento. Muchos de los adultos que llegan a esta edad, después de criar y educar a sus hijos, tienen un sentido de libertad e independencia. Además, muchas personas que llegan a
adultez intermedia, son lo suficientemente realistas para aceptar que su cuerpo está cambiando. Su energía ya no se compara con la de sus años de adolescencia o adultez temprana. Además, comienzan a notar cambios en su apariencia, al igual que en su sistema motor, físico, sensorial, sistemático y también algunos cambios en el sistema reproductivo y sexual. El desarrollo psicosocial de Erikson en la adultez media. Erikson le denomina a esta etapa el estadio de generatividad contra estancamiento. Erikson nos decía que para cada etapa de la vida existe una tarea a la cual va ligada a una crisis. Nosotros como individuos debemos de buscar una solución o respuesta favorable ante esa crisis. De lo contrario, de fracasar en la búsqueda de esta respuesta, tendremos limitaciones en nuestro desarrollo personal y social. En este caso, nuestra tarea es la búsqueda de la generatividad, la cual es sinónimo de productividad, que significa tener una cierta trascendencia con nosotros mismos, realizando acciones para contribuir al mantenimiento y desarrollo del mundo en el que vivimos. De aquí se genera la necesidad de ser necesitado. Para esta etapa se dan varias vías, o bueno, anteriormente en las etapas de adolescencia o adultez media estábamos centrados en conocernos a nosotros mismos, en ocupar un rol en la sociedad. Ahora nuestros intereses cambian, dejando de lado esos sentimientos egoístas, preocupándonos por los demás. Una vía para lograr la generatividad es la paternidad o la maternidad, criando y educando a nuestros hijos, dejando de lado esos intereses egoístas y centrándonos en nosotros mismos. Ahora nos vamos a centrar en la felicidad de nuestros hijos, educándolos, transmitiéndoles nuestros valores, educación, fijándonos que crezcan día con día como una mejor persona. Otra de las vías o alternativas para lograr esta generatividad es el desarrollo de trabajo social, como por ejemplo, muchos adultos en esta etapa de sus vidas llegan a realizar actividades de índole social, como por ejemplo faenas o centros de acopio, para así realizar una contribución a la sociedad. Otra vía es implementar medidas para el cuidado y la conservación del medio ambiente, como por ejemplo muchos de nuestros abuelitos o incluso nuestros papás tienen la práctica de realizar sus propios huertos o la agricultura, así conservando la reforestación. Otra vía es la iniciación en el campo de las artes gráficas o literarias. Esto se da cuando los adultos que pasan por esta etapa realizan actividades como salir al campo, a tomar fotografías, a observarlo, realizar pinturas, o en su defecto algunos escriben libros, poemas, cartas, donde se desarrollen estas actividades. Y por último tenemos la enseñanza. Esto se da muy comúnmente con nuestros padres o nuestros abuelos, los cuales nos dan consejos para que podamos trascender en la vida correctamente. Como estas existen muchas otras alternativas para lograr la generatividad. Por lo contrario, Erikson señala que las personas que no logran concretar bien esta actividad, a pesar de todo el éxito que hayan tenido en su vida joven o en su adultez temprana, todas esas metas o logros que soñaron con tanto anhelo o con tanto deseo durante ese tiempo, sienten que no lo cumplen, decayendo su autoestima, dejando un vacío individual, a lo que se le conoce como estancamiento. Erikson denomina dos tipos de estancamiento, el cual es la sobreextensión y el rechazo. Por un lado, encontramos la sobreextensión, la cual hace referencia a que el individuo comienza con la creación de muchos proyectos,
dejando de lado su descanso y a los cuales nunca o la mayoría de ocasiones concluyen o concretan estos proyectos. Estos ejemplos se dan prácticamente cuando nuestros abuelos o nuestros padres incluso comienzan a realizar reparaciones en nuestras casas, se inician en la carpintería y muchas de las ocasiones esos proyectos los dejan inconclusos, haciendo que solamente se dé una pérdida de tiempo, dinero y sin contribuir nada a la sociedad. El otro tipo de estancamiento es el rechazo, el cual supone un autohundimiento, ya que esto genera que las personas sean ermitañas, tacañas, ya que no aceptan opiniones de los demás, centrándose en sí mismo con muy poca productividad y demasiado estancamiento, generando así un nulo aporte a la contribución de la sociedad. Hola, mi nombre es Dana y les voy a explicar sobre el desarrollo físico. Una de las características de este es el deterioro de la visión y la audición. Se pierde la sensibilidad al gusto y al olfato. Se pierde la sensibilidad de las papilas gustativas y se reduce el número de células olfativas. Otra de las características es la fuerza y la coordinación. Este se da aproximadamente a los 60 años y se pierde de un 10 a un 15% de la fuerza total. La otra es que la piel se torna más suave y menos firme, aparecen canas. Bueno, sobre la piel, la capa de grasa que hay debajo de la superficie se vuelve más delgada y es por eso que salen las arrugas. También la piel de las personas ya de esa etapa se empiezan a salir como pecas en la piel, se les cuelga también la piel. Otra de las características es que les aumenta el peso y se reduce su estatura. Aparecen arrugas, canas, etc. Y la impotencia sexual. Una de las enfermedades más comunes es el problema de la vista. Por ejemplo, todos hemos visto a personas en la calle o a familiares en nuestras casas, nuestros abuelos, nuestros tíos, que ya no alcanzan a ver ni de lejos ni de cerca. Entonces, la más común en las personas es la vista cercana. La visión dinámica es la visión de objetos en movimiento, por ejemplo, el de una pelota, o por ejemplo, que vas en un carro en movimiento e intentas leer un anuncio. En la visión existen 5 ámbitos. El primero es la sensibilidad de la luz, que eres intolerante a la luminosidad, por ejemplo, la luz del sol o la luz fluorescente. Otro de los ámbitos es la búsqueda visual, por ejemplo, cuando buscas una palabra en un texto extenso o en un libro. Otro de los ámbitos es el procesamiento de la información visual, que estos son los reflejos. También la capacidad de enfoque y la pérdida de la agudez visual. Esta es la vista borrosa. Otra de las enfermedades es el asma. El asma es una enfermedad causada por la obstrucción de las vías respiratorias y la inflamación crónica de las vías aéreas. Causa problemas respiratorios, limitación de actividades y exacerbaciones. Las exacerbaciones son ataques. Otra de las enfermedades es la bronquitis. La bronquitis es una enfermedad, es la inflamación de la mucosa que recubren los bronquios, el interior de los bronquios, y esta es más causada por una infección. Otra de las enfermedades es, en algunas personas el corazón empieza a bombear de una forma más lenta y más tranquila, pero en otras comienza a ver la aparición de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. La hipertensión es cuando la presión que nuestros vasos, cuando la presión de nuestros vasos sanguíneos es más alta, es la presión alta.
Y la diabetes es la deficiencia relativa o absoluta de insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas para que los alimentos que consumimos como carbohidratos sean aprovechados. Otra de las enfermedades es la artritis. La artritis es una inflamación de las articulaciones de los huesos y en fases más avanzadas puede haber deformaciones en las articulaciones. Esto se da por causas ambientales y biológicas. Se da aproximadamente en los de 40 a 60 años. Otra de las enfermedades es el reumatismo, que es la dificultad de movimiento y dolor. También uno de los climaterios en la mujer es la menopausia y el hombre es la andropausia. En la mujer las causas causan mayores cambios. En la menopausia es cuando el cuerpo de la mujer deja de ovular y de menstruar de forma permanente y ya no se puede concebir un hijo. También puede resultar doloroso el coito debido al adelgazamiento que hay en los tejidos vaginales e indebida lubricación. También es en el hombre es la andropausia. Bueno, en la mujer la menopausia es de los 48 en adelante. Y pues su actitud puede ser un poco irritable debido a los cambios hormonales que sufre. En el hombre es la andropausia, es la baja de testosterona, que es a partir de los 30 años en adelante y se relaciona con la densidad ósea y la masa muscular, también con la falta de energía y la impotencia sexual. En el desarrollo social, las personas en esta etapa suelen ser muy tranquilas, su comportamiento son muy cordiales, muy maduros, y en esta etapa se sienten como en deuda con la vida e intentan ser generosos, ayudando a personas necesitadas, y se van por el camino espiritual para sentir la satisfacción de que hicieron algo bien en la vida, de que hicieron algo bueno en la vida. En el matrimonio alcanza su máximo punto importante, que es cuando crecen los hijos, y el divorcio es muy inusual en esta etapa. Bueno, ya si el divorcio fue antes de llegar a esta etapa, suelen ser más felices que cuando estaban casados. Bueno, en la adultez intermedia también se da lo que se conoce como la crisis de la mediana edad. Esta, principalmente se basa por un pánico o temor al envejecimiento. Esta crisis también se caracteriza porque la persona en cuestión quiere seguir siendo joven, a pesar de que su cuerpo ya no lo demuestra. Es un temor al envejecimiento, aparte de que se cuestiona lo que va a ser de su persona hasta que envejece. Esto se da más frecuentemente en los hombres, pero suelen también haber casos en la mujer. Bueno, el desarrollo cognitivo. Para entender esto, tenemos que pasar primero por los cambios emocionales y de la personalidad del sujeto o del adulto. En cuanto a la personalidad, esta se va formando conforme pasan los años, deduciendo así los cambios positivos y negativos en ella. A lo que refiere a las emociones, los adultos que alcanzan esta edad se encuentran en su máximo rendimiento intelectual. Además de que en el caso de los hombres, estos llegan a presentar o a adquirir rasgos más femeninos,
como la afiliación y el afecto. En el caso de las mujeres suelen adoptar rasgos más masculinos, por así decirlo, son más agresivas y asertivas. También en el ámbito mental se crea una nueva imagen de nosotros mismos, ya que el cuerpo pasó por cambios físicos y ahora nuestra persona es diferente. También se actualizan las relaciones que existen con nuestros padres, hijos y pareja. En el ámbito de nuestros hijos, el adulto en cuestión se tiene que adaptar a que sus hijos ya no van a encontrarse con ellos, se tiene que adaptar a su independencia. Esto provoca el síndrome del nido vacío, del cual hablarán mis compañeros un poco más adelante. En el ámbito de los padres, ahora nosotros como personas nos encargamos de cuidar a nuestros padres, como ellos lo hacían como nosotros. Los roles se intercambian y entonces sucede un proceso psicológico, ya que nosotros ahora tenemos que cuidar de nuestros padres. Esto lo podemos ver frecuentemente con nuestros papás que tratan de cuidar la salud o el bienestar de nuestros abuelos. Por otro lado está la pareja, con la que ahora podemos tratar y realizar actividades que antes no podíamos por la presencia de nuestros hijos. También el adulto en la edad intermedia es más seguro de sí mismo, ya que se conoce mejor. En el ámbito cognitivo, en la inteligencia, por así decirlo, los adultos no tienen interés por aprender. Más bien, este interés, el aprendizaje surge por sus motivaciones e intereses, de manera libre y voluntaria. No son como los niños o como los adolescentes que tienen un afán o por descubrir las cosas, saber cómo funcionan o así, ya que ellos ya pasaron y vivieron por todo este tipo de experiencias. Para lo cual tenemos a un personaje denominado Shea, el cual en 1956 realizó un estudio a adultos mayores en la ciudad de Seattle, en el cual propuso 5 habilidades cognitivas, que son relación espacial, vocabulario, memoria verbal, matemático y razonamiento inductivo. En esta etapa, en el mismo estudio que realizó Shea, dedujo que en toda la adultez existen 5 etapas cognitivas, pero para la adultez intermedia solamente le corresponden 2, la cual es de responsabilidad y ejecutiva. La de responsabilidad hace referencia a que los adultos, con el conocimiento previo que ya tienen, tratan de cuidar y proteger a su familia, a sus amigos personales, a sus compañeros de trabajo, etc. A lo que concierne con capacidad ejecutiva, tratan de organizar esos conocimientos que ya tienen para resolver o para aplicarlos a ámbitos específicos, como por ejemplo relaciones académicas, iglesia o la política. Otros personajes que entran en el desarrollo cognitivo del adulto en la adultez intermedia son Horn y Cassel. Ellos establecen 2 tipos de inteligencia en el adulto: la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. La primera, la inteligencia fluida, consiste en que el adulto puede resolver nuevos problemas usando o puede usar o no las habilidades que ya tiene previamente. La otra es la inteligencia cristalizada, en la cual juega un papel muy importante en la experiencia, ya que en base a ella el adulto puede recapacitar y buscar una solución a nuevos problemas. Hablando de experiencia, la experiencia se define como el conjunto de conocimientos encapsulados y especializados en una cierta área de conocimiento, lo que hace a los adultos sean buenos en ciertas áreas, como por ejemplo nuestros abuelos o nuestros papás, cuando estamos realizando diferentes actividades, como por ejemplo en la mecánica o en la carpintería, y realizamos algo mal,
ellos por lo general nos regañan o nos dicen cómo hacerlo, ya que ellos ya pasaron por una etapa en donde aprendieron esos conocimientos y tratan de inculcárnoslo a nosotros. Otro ámbito que influye mucho en el aprendizaje cognitivo es el trabajo y sus relaciones en él, ya que de jóvenes somos estudiantes y de adultos somos trabajadores. Esto quiere decir que en el trabajo formamos más lo que conocemos como experiencia, ya que vamos recabando esa información, almacenándola en nuestro cerebro para posteriormente poder realizar acciones más concretas con este conocimiento, adaptándolo a nuestras actitudes, intereses y emociones. Bueno, ahora vamos a mencionar un poquito sobre nuestro autor, que es Erikson, y vamos a hablar sobre la adultez tardía. La adultez tardía comienza a partir de los 60 años y de ahí en adelante hasta el día en que morimos. Manejamos dos términos: la integridad versus la desesperanza, que veremos en un cuadro más adelante. Aquí tenemos lo que se ha dejado atrás y lo que está por llegar o lo que está por venir en esta etapa. De manera que queremos enfatizar en 3 puntos importantes. El primero es que todas las personas que se encuentran en la adultez tardía quieren reafirmar su valor, reafirmar el valor de su existencia, es decir, que sepan que tienen y juegan un papel importante dentro del ámbito social y familiar. El segundo punto es que reconocer su importancia y reconocer lo importantes que son tanto para los suyos como para los demás. Y el tercer punto es reconciliarse con su yo del pasado, es decir, con la vida que ya han dejado atrás. Bueno, aquí vamos a entender que la edad es de 60 años en adelante, pero se pasa por una crisis psicosocial. Y en la crisis psicosocial es donde encontramos la integridad versus la desesperación o la desesperanza. Cuando nosotros hablamos de integridad, nos referimos a poder llegar de una manera íntegra y plena al término de la vida y al término del final de nuestra vida. Es decir, ver todo lo que se ha dejado atrás, hacer una retrospección, una retroalimentación de lo que se ha vivido, de los errores que se han cometido, de las decisiones que se han tomado, de todos los logros, de todas las satisfacciones que se han tenido, y de esa manera poder enfrentar lo que viene de una manera positiva. Es importante entender que la integridad es cuando una persona está satisfecha con todo lo que ha obtenido, llámese estudios, logros académicos, profesionales, laborales, tener una familia, tener una pareja, tener hijos, tener una vida positiva o ver la vida de una manera buena. Cuando nosotros hablamos de las relaciones significativas que hay en esta etapa, hablamos de los humanos o los míos, como lo estableció el psicoanalista Erikson. Esto quiere decir que es una etapa en la que se empieza a priorizar, se empiezan a tener prioridades y entonces se decide quiénes son primero, si los demás, si el resto de la gente o los míos, familia, amigos, personas cercanas, seres queridos, y entonces se empieza a tener una preferencia por. Cuando nosotros hablamos de modalidades psicosociales, Erikson nos dio una frase referente, que fue ser a través de haber sido o entender el no ser. Esto quiere decir, ser a través del haber sido, habla sobre el pasado, lo que somos ahora gracias a lo que ya hemos vivido, es decir, cómo en esta etapa estamos ya en una fase constructiva en la que se está finalizando esta construcción, porque aquí aún seguimos fomentando experiencias, decisiones y actitudes. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que ser a través de haber sido es ser ahora lo que somos gracias a lo que hemos vivido, y enfatizar en el no ser quiere decir estar dispuestos a enfrentar lo que venga o cuando dejemos paulatinamente de ser, es decir, el día que llegue nuestra muerte. Una parte importante que se habla en esta etapa o en esta crisis psicosocial es enfrentarse a la muerte, enfrentarse a los cambios que requiere esta etapa, enfrentarse a todo lo que conlleva el ya no tener la misma energía y el haber pasado ya por los cambios de los estadios anteriores. Entonces,
La virtud psicosocial que predomina en esta etapa es la sabiduría. La sabiduría es el enfrentarse a la muerte sin miedo, es decir, estar conscientes de que la muerte, como lo manejaba Erikson, es un regalo que le podemos dar a nuestros hijos o a las futuras generaciones, de modo que si el niño está dispuesto a enfrentar la vida es porque sabe que sus mayores pueden enfrentar la muerte con una integridad suficientemente buena y con una buena aceptación. En las maladaptaciones que manejaba Erikson tenemos a la presunción, y la presunción es cuando se presume de una integridad sin estar conscientes de las dificultades que esta conlleva o sin estar conscientes de los conflictos que hay en esta etapa, que no solo son integridad sino que trae mucho más. Y las malignidades o otro tipo de maladaptación es la desesperanza. En la desesperanza nosotros entendemos en concepto que llegan las preocupaciones de la vida actual, es decir, mueren los amigos, muere la familia, mueren personas cercanas, y entonces sabe uno que en cualquier momento llegará su turno y por eso se sienten desesperanzados. Algo que cabe recalcar también es que Erikson nos hablaba de una malignidad que se llama desdén, y esto quiere decir haber tenido una vida desacatada o una vida en desorden. Una vez comprendido esto, entendemos que a las personas o a los ancianos o adultos tardíos les llega o les surge un distanciamiento social, y el distanciamiento social es el que viene acompañado de un sentimiento de inutilidad, es decir, que sienten que ya no sirven o que ya no pueden ser independientes, sino que ahora dependen de otras personas para tener que hacer cosas, para moverse, para trasladarse, incluso para hacer actividades básicas. Algo que también va acompañado de que sienten que su tarea como padres ha finalizado, algunos se jubilan de trabajos en los que llevaban años y entonces ellos sienten que sus aportes ya no son necesarios y que ahora lo que ellos puedan aportar o no puedan aportar no importa porque ya no son importantes o porque creen que ya lo han dado todo en los estadios anteriores. Y bueno, tenemos tres partes importantes en cuanto a lo cognitivo también, y la primera parte es el registro sensorial. En el registro sensorial, como su nombre lo dice, hablamos de la disminuye la sensibilidad de los sentidos, es decir, ya no hay almacenamiento para sensaciones que sean nuevas. Por consiguiente, tenemos la memoria de trabajo. Esto quiere decir que ahora hay una dificultad para concentrarse en más de una cosa y eso puede causar frustración, desesperación o sentirse incompetente. Y por último, la memoria a largo plazo, en la que se va perdiendo y entonces ya se pierde la memoria semántica o la memoria de vocabulario y pues eso también trae un sentimiento de insuficiencia. Y bueno, tenemos cuatro partes importantes en esta etapa, que son la pérdida normal del funcionamiento cognitivo, la demencia, que se tratará más adelante, los delirios y las enfermedades que esto conlleva. Dentro de la etapa del desarrollo social llega aquí lo que es donde las personas adultas se sienten con la necesidad de ser útiles, o sea, de crear productividad y realizar cosas. Buscan buscar empleos que no incluyan mucho desgaste físico, que generen ingresos a un menor precio incluso, pero buscan siempre estar realizando esas actividades. En algunos casos, estos personajes tienen que ir a generar actividades en jardines, en centros comerciales como ayudadores de empacadores de cosas, así. En caso de ser o convivir con la familia, son un matrimonio. Este lleva la felicidad por medio de satisfacer todas dichas causas generales en la vida. En caso de ser solteros, estas personas son muy autosuficientes en sus etapas anteriores, por lo cual son muy pocos sociales, y la jubilación viene a marcar una etapa o fin de conclusión donde termina su etapa laboral y viene acompañada de una pensión. Esta pensión es remunerante para que no tenga la obligación de trabajar y pueda comprar sus necesidades básicas.
La jubilación repercute en dichas actividades y en el ámbito familiar, económico y en el uso de tiempo libre. En el caso de tener que realizar actividades en casa, son la relación con amigos y hermanos. Son conocidos que tienen el tiempo para discutir dichas actividades. En caso de convivir con hijos adultos, estos son en actividades como cumpleaños, buscan la necesidad de estar o pasar tiempo con los nietos. Dentro de las enfermedades que se presentan son el nido de vacío y síndrome de soledad y tristeza. Experimentan los padres, madres y cuidadores en general, por lo tanto los jóvenes se ven obligados a dejar el hogar o el lugar donde residían con estos familiares. Esto sucede cuando los hijos se casan y tienen que viajar o estudiar. Va a entrar mi compañero Eduardo a comparar algunas de las enfermedades. Hola, mi nombre es Eduardo y yo les voy a exponer algunas de las enfermedades que se presentan en la adultez tardía. Una de ellas es el Alzheimer. Esta es una enfermedad neurodegenerativa. Es una de las enfermedades con mayor conocimiento entre las personas. Esta es una enfermedad que no tiene cura y es progresiva porque va aumentando progresivamente al grado de llegar a una etapa en donde el paciente su situación ya es muy grave. Esto es un deterioro progresivo en las facultades mentales. Un ejemplo de ella es de que las personas ya tienen problemas para comunicarse con los demás, su pensamiento ya no es tan crítico, por así decirlo, y se hacen más dependientes de sus familias. Esto produce que ellas caigan en depresión o así en ese tipo de casos. Otra de la enfermedad es el lóbulo frontal. Este es un trastorno en el cual se afecta al lóbulo frontal y temporal del cerebro. Estas partes del cerebro sirven para la personalidad, la conducta y el lenguaje del individuo. Este trastorno hace que el cerebro se atrofie o se encoja y esto produce que el paciente tenga un cambio dramático en su personalidad, haciendo que se haga socialmente Otra de la enfermedad es el cuerpo de Lewis. Este consiste en la obstrucción con proteínas en los extremos de las células, bloqueando lo que es la sinapsis. Otra es la de Huntington. Esta es una enfermedad hereditaria, por lo tanto tienen trastornos y pérdida de memoria con lo que es el bloqueo de articulaciones, permitiendo la falta de movimiento y carecer de tragar. Viene de la mano lo que es el Parkinson, que es la falta de movimiento y se produce por la falta de dopamina. También tenemos lo que es la demencia. La demencia está presente en la población en 7,7 millones. No solo pertenece a un sector, sino a todo el mundo. Esta es un síndrome porque es un conjunto de síntomas. Es adquirido porque no se nace con él, sino que en el transcurso de tu vida esto puede aparecer. Es orgánico porque tiene base en las células. Esto afecta en la participación laboral y social, ya que por ya no tener procesos cognitivos adecuados, esto hace que se aísle social y laboralmente, haciendo que el individuo se haga dependiente de algún familiar o de su familia.
La demencia consta de 3 niveles. El primer nivel es el inicial, el cual consta de olvidos y desorientación. Olvidos de memoria corta, hechos que sucedieron en un determinado tiempo corto. Desorientación a la hora de perder objetos que traían en las manos y no saber dónde los dejaron. En la segunda etapa, esto ya es un poco más evidente. Hay olvidos y desorientaciones con mayor frecuencia y con mayor lapso de duración de estos. Hacen preguntas extrañas y sus preguntas son muy repetitivas porque se les olvida si ya lo preguntaron. En el nivel avanzado, esto ya es una problemática muy severa, ya que hay pérdida de desequilibrio y pérdida total de conocimientos. Las personas llegan a tener problemáticas como la falta de orientación y ya son muy dependientes de otras personas. Bueno, esto ha sido todo, esperamos que lo hayan comprendido bien. Para nosotros fue un gusto explicárselos y los invitamos a que siempre sigan aprendiendo más cosas, a que siempre tengan la intención de generar nuevos conocimientos, y en la caja de comentarios vamos a estar respondiendo todas las dudas y las observaciones en cuanto a la presentación. Muchas gracias por todo.